Estas son 11 prendas que estuvieron de moda y que además en muchos casos yo mismo llevaba hace 20 años. Sí, estamos hablando de mi época de adolescencia o entrando en la adolescencia, y hay que tener en cuenta también que yo, como sabéis, teniendo un padre español feriante, viajaba por diferentes partes de España. También me influenciaba por esas modas que había más en el norte, porque yo la adolescencia la pasé en Valencia, en un pueblo, de hecho de Valencia, donde ahora veremos cómo era el estilo de ahí, de ese pueblo. Yo creo que alguno ya se lo puede imaginar o incluso lo ha vivido también y puede saber cómo era. Pero luego el estilo que había en ciudades del norte, porque hacíamos Burgos, Bilbao, Santander, Torrelavega, Valencia, Valladolid, Ávila, eran ciudades donde el estilo era diferente. Cada una de ellas, de hecho, os diría que hace 20 años incluso, aunque ya estaba empezando Twenty, ya había algo de redes sociales, Facebook luego también, en esa época no era como tan global como es ahora la moda, aunque también estaba Zara y evidentemente si ponía algo de moda, pues se ponía algo de moda, pero había como más micro tendencias, os diría, que hoy en la actualidad creo que no hay tanto. Y de hecho voy a empezar por la primera de ellas, y algunos, sobre todo si me veis desde Valencia, puede ser que hace 20 años llevarais unas zapatillas que en mi instituto se llamaban las H. De hecho, unas zapatillas que a mí, aunque siempre tuve esa tentación de las voy a comprar, están aquí, que si una oferta, que si no sé qué, que si en diferentes colores, nunca llegué a comprar. Siempre tuve esa como tentación porque todo el mundo las llevaba, era una cosa brutal, que era como más tendencia no podía ser, y solamente era ahí en mi instituto, en Valencia, o sea, no solamente en mi instituto, sino en Valencia, que era donde las veías, pues a un montón de jóvenes, luego ibas a teatro, luego quedabas con alguien de fuera de otro instituto, de otro pueblo, lo que sea, o ibas a la ciudad y las veías, pero si salías fuera de Valencia no las veías. Y sé esto a ciencia cierta, además al 100%, sé que no estaban de moda, que no existían de hecho esas zapatillas en el norte. O sea, yo creo que era una cosa de la Comunidad Valenciana, no sé hasta qué punto, yo no sé si estaban de moda en Barcelona, no lo sé, creo que las vendía, si no me equivoco, la zapatería Ulanca, creo que eran las que vendían, que luego las encontrabas en todas partes, en los mercadillos, en un montón de tiendas de barrio encontrabas estas zapatillas. Estamos hablando de una época en la que todavía no había tanta tienda online, de hecho casi no había, si no recuerdo mal, tiendas online. Zara creo que ni siquiera tenía todavía en aquel entonces tienda online, para que os hagáis una idea de la época en de la que estamos hablando. Y no estaban esas zapatillas de moda, y sí estaban de moda más en el norte unas zapatillas anchotas, unas zapatillas que eran como de skater, unas zapatillas que incluso uno vería y diría, pero ¿qué es eso? Se ve raro. Pues esas cosas estaban de moda más en el País Vasco, más en Burgos, Palencia, y sin embargo luego en Santander, Torrelavega, Cantabria estaban de moda unas zapatillas que yo sí tuve y me gustaban mucho, que yo denominábamos en aquella época las Nike de muelles, que eran unas zapatillas de Nike y que tenían en la parte del talón como 2 o 4, incluso creo que las llegaron a hacer de 6, como unos muelles, unas cámaras de aire, que creo que ahí aire no había, era como un plástico que eso se iba desgastando además con el tiempo, que estaban ahí, que le daban como estilizaban las zapatillas, y eso hoy no existe, o si existe, yo no he visto una de esas zapatillas en mucho tiempo. De hecho, buscándolas en Google incluso es como medio difícil, porque no creo que se llamasen de muelles ni de cámara de aire. Te ponen otra cosa que es para correr, que evidentemente es lo que es el Nike Air que es más para correr con su cámara de aire. Esto de los muelles esos de ahí no sé de dónde salen, de hecho no sé si son las zapatillas de jugar a fútbol, de correr, no sé qué exactamente, porque la forma es más bien como de jugar a fútbol, pero luego con esos muelles de atrás es algo raro, pero que estilizaban la zapatilla. A mí me parecían zapatillas muy bonitas, y era yo de los pocos que tenía esas zapatillas además en mi instituto. Llamaba la atención, pero era como, ah, bueno, sí, bonitas de Nike, no sé qué, pero no son las H, que son las que tenemos aquí todos, y era como que tú no formas parte de lo que es al final, ¿no?, la adolescencia, el grupo, la fuerza, la presión social de tener o no tener que llevar lo mismo que llevan los demás. Y ya que estamos hablando además también de lo que llevaban los demás en aquella época, que esto tampoco, yo sí que tuve alguna, pero no es algo que yo llegué a profundizar muchísimo, nunca me llamó la atención demasiado, eran las camisetas o en general la ropa de marcas de surfistas, Quicksilver, O'Neill, Billabong, si no recuerdo mal, marcas
que son de surfistas 100%, marcas que algunas de ellas incluso, si no me equivoco, han quebrado, otras siguen existiendo, porque de hecho cuando voy a hacer surf sí me pongo neoprenos y cosas de esas marcas, pero en aquella época era como, sí, voy a llevar esto con aquí el nombre de la marca y ya está, poco más, en una camiseta fabricada más no sé dónde, en aquella época ni me fijaba en este tipo de cosas, con aquí esto y luego una gorra que era como tipo skater, una gorra además de estas planas en la parte de aquí y que atrás estaba cerrada y que se compraba por talla, es decir, no te ajustabas, y llevar eso en mi época era como también de, mira, lleva una gorra de Quicksilver o de lo que sea, de estas de las que están de moda ahora, con esto plano, o sea, muy de rapero, con esto cerrado, una cosa que hoy en la actualidad, a no ser que seas un surfista o seas un skater muy arraigado a esa moda, creo que ni existe o no se ve prácticamente. Y me acuerdo que había tiendas de estas marcas en Bonaire de Valencia y si no me equivoco esas tiendas hoy ya no existen, no están en el Bonaire de Valencia. Igual que también es muy difícil encontrar vaqueros con el tiro tan bajo como se llevaba en esa época, además vaqueros que se llevaban normalmente más bajos ya de por sí de donde tocaba, que era lo que llamábamos los pantalones cagados, un poco de bajártelos un poco, porque las chicas si no te decían, no, es que llevan los pantalones muy arriba, que ya de por sí era como tiro bajo, me los pongo más bajo de lo que toca, y encima marcas como Pull&Bear recuerdo que sacaron vaqueros que tenían como debajo del tiro como la parte hacia abajo, que es como una especie de pantalón hippie, hoy lo veríamos como un pantalón hippie ajustado, es decir, como el tiro más bajo todavía para llevar ya el efecto de pantalón cagado, para no tener que bajártelo tanto, y encima súper ajustado, o sea, era una aberración. Pues yo esa aberración la he llevado yo. De hecho, he intentado buscar fotos y no las he encontrado. Si hubiese rescatado en su momento las fotos de 20, seguro que os podría haber enseñado más de una foto del estilo ese que yo llevaba con esos vaqueros. Me duró muy poco esa moda de llevar esos vaqueros, pero aún así creo que tuve 2 o 3 comprados en rebajas, cuando las cosas de Pull&Bear se compraban a lo mejor por 10-12 euros en época de rebajas. O sea, una cosa como si hoy pudieses comprar en unas rebajas normales, no de último día, sino cuando simplemente las rebajas normales ibas y decías, ah, mira, vaqueros por 12 euros, vaqueros y cosas por 10 euros. O sea, era una cosa que hoy también es imposible de encontrar, pero para que veáis hasta qué punto también uno llegó a influenciarse por modas súper estúpidas. De hecho, también hablando de los vaqueros, esto no lo llegué a llevar yo, pero también se veían los vaqueros de tiro bajo que eran como si fuese un mono, bueno, no es como si fuese un mono, era como un mono, estos de vaquero que te enganchabas aquí y todo esto, pero no lo llevabas para llevarlo aquí enganchado, sino que esto lo llevabas suelto hacia adelante de forma como desenfadada y ibas ahí como marcando ese estilo, además te los llevabas más bajos de lo que tocaba, era como, wow, lleva una cosa, pero eso sí, todo eso bien ajustadito, generalmente ajustadito. Estamos hablando de que era la época donde empieza el slim fit, el skinny fit, de hecho más bien, porque era como todo ya tipo malla, empieza la cosa medio ajustadita y acaba siendo una malla. Era lo que llevamos, que necesitábamos, por eso ahí por lo menos un 12% de elastano para poder meterte eso y para luego poder quitarte el vaquero. También se sufría, recuerdo estar ahí bastante tiempo de enganchándote el vaquero para quitártelo, una cosa muy desagradable que no tenía ningún sentido. Como tampoco tenía ningún sentido llevar cinturones que no eran auténticos, además, porque era la época también de las imitaciones con justamente el grabado de la marca, que además en este caso si se compraba de imitación en un mercadillo, si se lo comprabas estos de la calle del Tom Manta, que estos también eran habituales comprarles las imitaciones que eran las buenas, porque ahora hablaré de las malas, que eran muy graciosas. Las buenas eran las que ponía el nombre de verdad. Yo recuerdo de hecho haberme comprado el cinturón típico de Dolce & Gabbana, que la hebilla estaba grabada con la D y la G, y con eso cerrabas el cinturón e ibas ahí como súper guay enseñando ahí la D y la G, y luego había otros grabados, e incluso recuerdo que algún chico se compró un cinturón también de estos donde tenía el símbolo del dólar y lo hacía girar, ya de estas cosas que eran como, mira mi cinturón con hebilla aquí, súper curiosa, en hebillas además generalmente anchitas, bastante anchitas, que hoy vemos y diríamos, pero ¿qué es eso? O sea, ¿en qué estabas pensando para llevar eso? Y hablando justamente de las imitaciones, porque esto era una imitación, lo que pasa es que ponía D y G y más o menos no era como quedar mal, pero es que luego las imitaciones que compraba
comprabas en el mercadillo, o que a veces incluso te compraba tu madre, porque mira, te he comprado una camiseta de, en vez de Dolce Gabbana, a lo mejor ponía Dulce Gabbana, o ponían lo de Calvin Klein en vez de Calvin Klein. Era una cosa muy graciosa llevar este tipo de cosas donde fallaba como una letra. Normalmente como cambiaban una letra y ya era como legal que pudiesen vender eso en los mercadillos. Era muy gracioso cuando alguien venía y claro, la gente pues se metía con el pobre que había comprado, o su madre le había comprado una camiseta de imitación y justamente con una letra cambiada. De hecho era también la época donde empiezan a ponerse de moda, al menos en mi instituto también pasó, los calzoncillos de Calvin Klein. De hecho recuerdo que en Bonaire había una tienda justamente solo para vender calzoncillos de Calvin Klein, que hoy creo que tampoco existe esa tienda. Y era la época en la que además yo empecé a comprar marquitas y ibas ahí y decías, sí, me quiero comprar estos Calvin Klein por 30 euros porque no quiero llevar la imitación de mercadillo que pone lo del Klein este en vez del Klein. Una cosa muy loca, además donde en esa época recuerdo que el tiro del calzoncillo era bastante bajo, como era la época del tiro bajo, y también recuerdo mi percepción de comprarlos, pagar 27, 28 euros, la locura que costase, que estamos hablando de hace 20 años, cuando pues esos 30 euros eran mucho más todavía, podías comprar mucho más cosas, porque hoy en la actualidad más o menos siguen costando lo mismo, o incluso menos, porque hoy hay muchos packs, muchos outlets del original por precios más bajos, que en aquella época yo creo que se aprovechaban más porque estaban todavía como más de moda, más en tendencia. Y me acuerdo de ver que ponía fabricado en Egipto y yo pensar de una forma totalmente equivocada de, es que es algodón egipcio y por eso lo fabrican en Egipto y por eso la calidad es superior y por eso el precio es tan alto y me van a durar un montón. También es verdad que los calzoncillos de Calvin Klein de aquella época yo diría que duraban bastante más de lo que duran hoy en la actualidad. Yo por lo menos recuerdo haberlos usado muchísimo tiempo, no recuerdo muy bien en qué estado estaban, pero también claro, eran unos calzoncillos buenos y eran como, esto los tengo que mantener durante mucho tiempo. Y recuerdo ir comprándome varios, además que si el azul marino, que si luego el rojo, que si el burdeos, que si tal, para ir enseñando un poco. Otra cosa que se hacía en esa época, como llevaba los pantalones un poquito más bajos de donde tocaba o bastante más bajos y el tiro ya de por sí era bajo, los calzoncillos se enseñaba la tirita aquí de la marca, para que luego hacías así, o incluso había gente que sin hacer así ni nada ya se veía aquí claramente el calzoncillo y le ibas enseñando en plan de mira que llevo calzoncillos de marca, algo que también hoy en la actualidad, aunque los modernos que como los de Nude Project y todo esto ya se han puesto otra vez los pantalones cagados o bajos, enseñan calzoncillo, pero en aquella época era como incluso era diferente y se enseñaba al igual un poco más, o era el hecho de enseñar la marca del calzoncillo era como la moda y era algo que incluso buscabas que te viesen de mira, ya que me he gastado aquí 30 euros, mírame aquí mis calzoncillos, o sea, percepciones de uno de la adolescencia que no tiene ningún sentido. Y otra moda de aquella época que sí os diría que tenía sentido, sobre todo a nivel funcionalidad, es que los hombres llevaban riñonera. No todos, yo por ejemplo no recuerdo haber llevado riñonera, bueno, ahora que lo digo, sí recuerdo haber llevado riñonera en momentos muy puntuales, era en la época de fallas donde ibas ahí con todos petardos guardados para poder lanzarlos cómodamente, porque claro, la funcionalidad de la riñonera además no se llevaba como la llevan hoy los modernos, que la llevan aquí como en diagonal, colgada del hombro, no, se llevaba en la cintura y tenías aquí como si fueses un canguro, llevabas aquí delante tu bolsita con un montón de cosas y con tus bolsillitos de en este tengo no sé qué y en este bolsillo tengo otra cosa y aquí las llaves del coche y aquí no sé cuánto. O sea, yo no tenía coche en aquella época, quiero decir, la gente, ¿no? Los jóvenes que eran como aquí tengo esto, aquí la cartera, aquí tal. Tiene su sentido de funcionalidad para un hombre para guardar sus cosas, pero claro, queda horrible ahí colgada delante como si fuese una bolsa colgandera en la parte de la cintura, o sea, algo visualmente muy feo, pero que como funcionalidad entiendo su función. También es verdad que esto lo podríamos catalogar igual un poco más al estilo choni o no tan choni, no lo sé, tampoco recuerdo que solamente los chonis llevasen esa riñonera y creo que esto estaba más vinculado a Valencia. No recuerdo haber visto tantas riñoneras fuera de Valencia, pero sí es algo que se veía bastante. Igual que también se veían bastante las cadenas, y esto creo que también era en todas partes, no todo el mundo, pero ciertos malotes, por así decirlo, o aquellos que querían ir un poco como más de rebeldes, llevaban de repente una cadena en los vaqueros, es decir, o en los pantalones que llevasen, una cadena metálica que iba desde la parte frontal hasta la mitad, y en esa cadena no colgabas nada, era una cadena más bien decorativa de pues eso, de ese toque malote, que luego combinabas con a lo mejor un collar aquí que te ponías también para llevar unas chapitas metálicas tipo militar. Luego también pendiente, yo sí fui de los de hacerme un único pendiente, de hecho primero me hice uno y luego me acabé haciendo dos. El segundo que me hice, que tardé en hacérmelo no sé si un año más tarde que después del primero, se me ha cerrado, y el otro todavía lo tengo abierto
cierto, aunque hace años que no me pongo pendiente, pero con motivo de este vídeo estaba mirando, digo, creo que todavía me puedo poner pendiente y creo que, de hecho no recuerdo muy bien que me lo diga alguien en cuál te hacías primero, creo que era el izquierdo y luego el derecho o algo así. Era muy gracioso en cualquier caso que los hombres llevásemos, a ver, gracioso, que luego al final cada uno puede hacer lo que quiera, pero a mí me parece, ahora viéndolo en perspectiva también, porque veías a David Beckham y todo esto que era como, es cool, David Beckham mola y por eso te quieres hacer tú un pendiente igual que lo tiene él, y luego como él se hizo dos, pues ya dices, bueno, es que ya para tener uno me hago dos, y llevas aquí tu pendiente de perlas de imitación aquí brillantito, en plan mira mi pendiente, que luego también fue la época de los piercings y empezó la gente también a hacerse los de la nariz, los del labio, los de la lengua, una época bastante curiosa, y de hecho los piercings hoy en la actualidad ya no se ven, como tampoco se ven los pantalones pirata, que son la última prenda de la lista. De hecho era muy gracioso, yo al menos creo que era muy gracioso viéndolo también hoy en perspectiva. Claro, todo esto siempre lo ves en perspectiva hoy en la actualidad, dices, esos pantalones quedaban mal, unos pantalones que es como si llevases unos pantalones cortos pero alargados, pero en aquella época era como que molabas más por llevar ese tipo de pantalones, que de hecho creo que marcas como El Niño, que creo que son unos de los que hacían ese tipo de pantalones, ya no existen en la actualidad. Había luego otras muchas marcas también, como era tendencia, creo que incluso Zara, Pull&Bear te vendían esos pantalones también vaqueros o no vaqueros que eran piratas y los llevabas ahí pensando que molabas mucho, y hoy es algo que no existe y que además visualmente no tiene ningún sentido. Si quieres unos pantalones cortos, mejor que sean más cortitos, es decir, hasta la rodilla o un poquito incluso más cortos, para que sean más transpirables ahora en verano, como los que hacemos nosotros, por ejemplo, que como sabéis están disponibles, pero llevar esos pantalones como más largos de la rodilla, bastante más largos, era como no llegaban al tobillo, pero se quedaban ahí como media altura, y luego depende de la altura de cada uno, variaba en una cosa muy rara, pero para que veáis hasta qué punto. Pues llegan las modas, nos convencemos con ellas, igual que pasa hoy en la actualidad con esos pantalones que lleva la gente súper anchos, que eso en un par de años la gente lo va a ver y va a decir, yo llevaba eso, ¿en qué estaba yo pensando? Pues con las modas pasa siempre igual. Y nada más, dejadme también vosotros en los comentarios qué modas llevabais vosotros hace 20 años, porque seguro que me dejo bastantes. Y nada más, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.